al capítulo 5 de Hebreos, desde el versículo 1 al 10, pero la primera parte está referido a los versículos 1, 2, 3 y 4, que lo he titulado Dios nombra a los sacerdotes de Israel. Dicen estos versículos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El número 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El número 3 dice, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y el número 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estos primeros versículos nos recuerdan lo establecido por la ley de Moisés, en que los sacerdotes provienen de la tribu de Leví y una de sus funciones es cumplir con lo establecido cuando cada año es elegido uno de ellos, el sumo sacerdote, para que ofrezca las ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Este sumo sacerdote debe cumplir con las reglas estrictas y establecidas en la ley en cuanto a su vida de santidad, tanto en la familia como en su labor sacerdotal. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero no me... El versículo 3 nos recuerda que además de ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo, previamente debe ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, puesto que como hombre no está exento de haber pecado. En Levítico 21, versículo 10, dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará su vestido. El versículo 12 agrega, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. El versículo 21 de ese mismo capítulo dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Eran estrictas las normas en relación a los sacerdotes, especialmente al sumo sacerdote. El versículo 5, perdón, el versículo 4 de este capítulo que estamos viendo, Hebreos, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar para sí la honra de ser sacerdote, ni menos sumo sacerdote. Tiene que cumplir los requisitos especiales, pero ni siquiera así, porque el Señor mismo es el que nombró a Aarón y a su familia. Nosotros no podríamos ser nombrados sacerdotes, aunque cumplamos muchas de los requisitos.
porque está determinado exactamente quiénes son los que cumplan esa misión tan importante. Dios habló con Moisés, como dice en Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Después, en el mismo capítulo, del versículo 43, o sea, Éxodo 28, 43, al ordenar el tipo de vestiduras que llevarán, dice, y estarán esas vestiduras sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Como podemos apreciar, las leyes del sacerdocio eran rígidas, únicas y estrictas, cuya transgresión era motivo de una seria pena, incluyendo la muerte, como en efecto ocurrió posteriormente. Las leyes de Moisés mandaban, prohibían, permitían, como toda ley, al pueblo de Israel todo lo que una sociedad necesita para organizar la buena convivencia, su desarrollo completo en el tiempo, porque se trataba de organizar una nación y un país que se preparaba para dar a conocer al Dios invisible, para recibir al Mesías, que se preparaba para recibir al Mesías. En el capítulo 18 de Números dice, versículo 1, nos da a conocer otras situaciones requeridas a los sacerdotes. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Porque he aquí yo he tomado de vuestros hermanos, los levitas, dice el versículo 6, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en el versículo 7 termina diciendo, y el extraño que se acercare, morirá. Nadie que no fuera sacerdote, levita, podía acercarse al santuario. En realidad, después que hemos conocido la historia, cómo es que ocurrieron los hechos, es que el Señor estaba exigiendo a los sacerdotes todo el cumplimiento de esas leyes, es que debían ser santos, pero que en verdad por ser humanos igual eran de una naturaleza caída, expuestos a la debilidad humana y en definitiva al pecado. Y un sacerdote que no se limpiaba de su pecado no podía presentarse al altar. Todo lo que hemos tratado de argumentar en esta ocasión es comprender lo que se ha leído en estos 4 versículos del capítulo 5 de Hebreos, que nos sirve de base para este mensaje. En esta primera parte, que terminaremos volviéndolo a leer, dice así para recordar: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Fin de primera parte. Amén. Segunda parte del mensaje titulado Jesús, el gran sumo sacerdote, que está en los versículos siguientes del capítulo 5, del 5 al 10, que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos leído entonces cómo estos versículos nos enseñan que los sacerdotes nombrados por Dios, así también lo fue nuestro Señor Jesucristo, nombrado por Dios. El versículo 6 recurre al Salmo 110, versículo 4, cuando le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este libro de Hebreos es inspirado por el Espíritu Santo. Y el capítulo 8 de Hebreos, en su versículo 1 al 5, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es importante considerar entonces estos versículos para tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo puede comprender nuestra realidad de hombres carnales, pues Él, a pesar de que nunca tuvo pecado, puede ser empático con nosotros en cuanto a nuestras debilidades y alcanzar la tan esperada misericordia de nuestro Dios soberano y eterno. Miramos por fe el trono de gracia cuando nos enfrentamos a las dificultades que agobian nuestra vida y que ponen a prueba nuestra fe. En este sacerdote eterno que intercede por nosotros siempre. Sumo sacerdote que no es de los que se presenta en el altar una vez al año, como fueron y lo son o lo serán los que, perteneciendo a la tribu de Leví, son nombrados para presentarse santificados al altar.
sino que este sumo sacerdote, que es Cristo. Pero para llegar ahí, Jesús tuvo que luchar contra su carne para permanecer sin pecado. E incluso dice el versículo 7, que ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, nuestro Jesús, el Cristo que tanto amamos por su amor y porque llegó a la cruz a dar su vida por nosotros, derramar su sangre en remisión de nuestros pecados, y habiendo pasado por las humillaciones y dolores de todo el martirio que significaron las torturas, y que él tenía muy claro que cumplía la misión que le había dado el Padre. Toda su vida fue llena de dificultades, como las dificultades familiares, que ya fueron muchas, dificultades religiosas, que también fueron tantas, dificultades sociales, que fueron increíbles, y dificultades políticas y religiosas, que le fueron interpuestas, porque al decirse el Cristo, debía ser el líder que liberara a los israelitas del imperio. Él derramó su espíritu en clamor y lágrimas ante el Padre. El versículo 8 nos confirma que cuando dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Este es un versículo que nos aclara con toda la sabiduría divina que Cristo, aunque era el Hijo de Dios, tuvo que obedecer, aún aprender en su carne la obediencia. El mismo Cristo tuvo que dominar su naturaleza humana para sobrellevar la obediencia que se logra con el conocimiento, disciplina, perseverancia, sufrimiento y devoción, además de la convicción plena que lo que venía era parte del propósito de nuestro Dios para que alcanzáramos el objetivo mayor de la perfección. Lo dice así el versículo 9, cuando continúa refiriéndose al mismo punto, al confirmar, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el objetivo, la meta del mandato y la maravillosa misión de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su obediencia llegar a conseguir lo que hasta esos días la humanidad no tenía. La salvación de aquella sentencia de la ira de Dios por ser dignos de tal castigos, por pertenecer a la humanidad caída. Pero solo después de haber sido perfeccionado, no antes, después de haber sido perfeccionado por la obediencia, de pasar por todas las circunstancias, significaron su vida desde el mismo instante en que el ángel apareciera a María para darle el anuncio de que sería madre del Hijo de Dios, hasta llegar a la cruz y decir, consumado es. Solo entonces nuestro Cristo pudo presentarse en aquel altar divino y celestial, con la sangre derramada en el Calvario, como ofrenda única por los pecados del hombre, presentes, pasados y futuros, de todo
el que, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto termina la segunda parte. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es un corolario, es una conclusión de todos los argumentos que hemos analizado durante estos 10 versículos. Y nos dice esta conclusión cuando afirma breve pero claramente que nuestro Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Así que ya sabemos por qué esos versículos que nos dirigen hoy nos llevan a desarrollar este tema. Para concluir que este Melquisedec, nombrado sacerdote del Dios Altísimo en Génesis 14, ahora vemos en Hebreos que nos dice en el capítulo 7:22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y continúa el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y así continúan confirmando los siguientes versículos para aclarar. Por ejemplo, el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo perfecto, al Hijo hecho perfecto para siempre. Comento para terminar. Creo que hay que seguir investigando la palabra del Señor en este punto para tener la claridad de lo que pudiera aún estar confuso. Pero esta vez creo que el tiempo nos da límite para concluir con estos versículos que nos aseguran que es nuestro Cristo, Jesús, Hijo de María, Jesús, el que fue inmolado en la cruz, el mismo que fue arrebatado en las nubes, y viéndolo sus discípulos a los cielos, el sacerdote para siempre, que está a la diestra del Padre como el real fiador de las promesas para los benditos del Padre que han sido llevados a Cristo, para constituirlos en su iglesia como sus hermanos menores. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Lo hacemos para siempre en la persona de tu Hijo Jesucristo, porque lo hiciste uno de nosotros para darnos un ejemplo que con tu Espíritu Santo podemos continuar esta batalla de ser desarrollados en tus caminos para alcanzar la perfección tuya y llegar algún día a ser recibidos en los cielos con esa bienvenida divina. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendiciones. Gloria al Señor. Vamos a decir a nuestro hermano José que nos coloque